Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Tenemos una clase más hoy sobre la segunda venida de Cristo. He estado un poquito afectada en la garganta, pero realmente no es para preocuparme. He estado en mucha conversación, he estado mucho hablando y impartiendo otras clases, y eso es lo que me ha afectado, más si después de estar caliente la garganta, he tomado algo que esté frío, entonces me ha afectado la garganta. Vamos a iniciar con una oración como siempre, hoy 20 de agosto, y vamos a orar. Pongamos esto en las manos del Señor. Padre de la gloria, te damos las gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu benevolencia, por lo bueno que eres. Señor, toma control de lo que vamos a hacer hoy. Dirígelo todo de principio a fin, Señor. Pon lo que yo tengo que decir en mi boca. Y te pido por cada hermano, por cada hermana que vayan a ver este video, y por cada persona que también, Señor, vaya a escuchar y ver este video, que sea para tu honra y tu gloria nada más, Señor. A mí dirígeme con el poder de tu Santo Espíritu y que podamos entender perfectamente esta clase, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy por todo. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Esta clase que vamos a iniciar es la clase de la segunda venida de Cristo, y empezamos con el elogio. Dice Apocalipsis 2:9: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En la Nueva Versión Internacional dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico, y sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Hermanos, podemos ver aquí cuando el Señor está diciendo yo conozco, yo conozco, lo que nos está queriendo decir es que nada escapa a la visión del glorioso Señor, de su iglesia, de la iglesia de Esmirna. Él conoce cada detalle acerca de esta iglesia bajo el cuidado que el Señor le tiene. Comenzó a elogiar a estos creyentes, asegurándoles que Él conocía la tribulación de ellos. Vemos que solamente la iglesia de Esmirna y Filadelfia fueron las únicas dos iglesias a las cuales el Señor no le da ningún reproche. Y lo vamos a ver más adelante. En el griego, lipsis significa tribulación. O mejor, literalmente, el significado que más tal vez se puede acercar es presión. Y es la palabra que por regular se emplea en el Nuevo Testamento para referirse o a persecuciones o a tribulaciones. La iglesia de Esmirna estaba enfrentando una intensa presión por causa de la fidelidad que ellos les tenían a Jesucristo. Y había tres razones por tal hostilidad para con ellos. En primer lugar, como se ha observado, la ciudad de Esmirna, ustedes quizá lo recuerdan, había sido fanáticamente devota a Roma. Y durante varios siglos, esto no era sorprendente realmente, que la ciudad de Esmirna fuera ese centro principal de culto y de adoración al emperador. Los ciudadanos de Esmirna, de buena gana, porque ellos lo hacían con deseo, con ganas, de buena gana ofrecían la adoración que el emperador Domiciano ahora estaba exigiendo de sus súbditos en todas partes. Aunque los cristianos voluntariamente se sometían a la autoridad civil, porque ellos se sometían a la autoridad civil del emperador, pero también ellos se negaban, ellos sabían hasta dónde debían de someterse, conocían perfectamente la palabra, sabían las instrucciones que ellos tenían de los apóstoles, entonces ellos procuraban hacer las cosas de una forma correcta. Entonces rechazaban lo que significaba la adoración al emperador. Y esto lo que provocó fue que se les acusó de rebeldes y enfrentaron la ira del gobernador romano. Comparémoslo con Romanos 13, 1 y 7,
para poder ver que de verdad nosotros tenemos que someternos. Tanta validez tenía en ese momento como tiene ahora de que tenemos que someternos a las autoridades, pero hay un límite hasta donde nosotros nos debemos de someter. En Romanos 13, versículos del 1 al 7 dice, todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instruido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva a la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que les corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deba respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, rindan honor. En segundo lugar, los cristianos rechazaban participar en religiones paganas en general, porque ellos tenían ya muy claro la posición de nuestro Señor. Como se observó antes, la ciudad de Esmirna adoraba una mezcla de dioses. Entre ellos estaban Zeus, Apolos, Afrodita, Esculapio y sobre todo Cibeles. Esos eran más o menos la cantidad de dioses que ellos adoraban. El rechazo de los cristianos al panteón pagano de ídolos, unido a su adoración de un Dios invisible, hizo que se les considerara más bien ateos a los cristianos, porque no adoraban a todos esos dioses. La mayor parte de la vida social de la ciudad de Esmirna giraba alrededor de la adoración pagana, y los cristianos se les veía como elitistas de la élite, elitistas antisociales, porque su rechazo a participar en este tipo de adoración, ellos la tenían muy arraigada. El último, o por tercer lugar, los creyentes de Esmirna afrontaban la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del más grande blasfemo, Satanás. Esa dolorosa declaración afirmaba que los judíos que odiaban y rechazaban a Jesucristo eran tan seguidores de Satanás como los adoradores de ídolos. Vamos a ver lo que dice Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. El uso que hace Jesús de un término fuerte, blasfemia, reservado por lo general para palabras hostiles contra Dios, indica la maldad, la intensidad y la severidad de la calumnia. Por lo general los judíos incrédulos acusaban a los cristianos de canibalismo. ¿Por qué los acusaban de canibalismo? Bueno, ellos se basaban en una mala interpretación de la cena del Señor. Recuerden que como se dice que en la cena del Señor se representa o se simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo, pues ellos acusaban a los cristianos cada vez que celebraban la cena de canibalismo. Y los acusaban también de inmoralidad. Y ellos basaban el acusarlos en inmoralidad en una perversión que ellos tenían de la interpretación que hacía Pablo cuando les decía que se saludaran con ósculo santo, con beso santo, con el que se saludaban todos los creyentes. Y hasta el día de hoy, pues nosotros mismos como creyentes, ahora por la pandemia no lo hacemos, pero cuando generalmente llegamos a nuestras iglesias saludamos a nuestros hermanos con un beso. Entre hermanos nos saludamos con un beso. Entonces, esta afirmación, vamos a ver por qué los trataban de inmorales, y vamos a ver por qué es, porque Pablo siempre pedía que se saludaran en esa clase de amor, de servicio.
Romanos 16:16 dice, salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Primera de Corintios 16:20, todos los hermanos les mandan saludos, salúdense unos a otros con un beso santo. Segunda de Corintios 13:12, salúdense unos a otros con un beso santo. Primera de Tesalonicenses 5:26, salúdense a todos los hermanos con un beso santo. También acusaban a los cristianos de desbaratar hogares. Cuando uno de los esposos se convertía al cristianismo y el otro no, que suele suceder igual hasta el día de hoy, muchas veces se convierte uno y el otro no se convierte, y siendo esposos, eso muchas veces causaba conflicto entre la pareja. En Lucas 12:51 y versículo hasta el 53 dice, Lucas 12:51 al 53 dice, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Sucede esto? Sí. ¿Por qué? Porque si en la familia todos no son creyentes, siempre van a haber enfrentamientos a causa de el nombre del Señor. Los verdaderos cristianos siempre van a tener que pasar los momentos más difíciles, más todavía que la persona inconversa, porque el cristiano es el que se le va a juzgar más, porque sabemos que aquí en todo el mundo gobierna solamente una religión como principal religión, como si fuese la principal y verdadera. Entonces todo el que no pertenece a esa religión va a ser una persona que no es salva, que no tiene conocimiento y que pues no vale la pena tener ni amistad ni estar con estas personas que forman parte de esta religión que gobierna el mundo. Entonces también acusaban a los cristianos de ateísmo, porque como ya les dije, los cristianos rechazaban el panteón pagano de las deidades y desde lealtad política y rebelión, porque los cristianos se negaban a obedecer los sacrificios al emperador. Con la esperanza de destruir la fe cristiana, algunos de los judíos ricos e influyentes de Esmirna informaron de esas blasfemias. Vean ustedes qué increíble. Los mismos judíos informaron de esas situaciones que estaban ocurriendo, y al decir ellos estas acusaciones, estas falsas acusaciones a los romanos, entonces esos eran los aborrecedores del evangelio y eran esa sinagoga de Satanás, la cual es la que el Señor Jesucristo hace referencia en Apocalipsis 2:9. ¿Verdad? Que esa es la sinagoga, esos falsos judíos que acusaban a los cristianos. Entonces esos aborrecedores eran esa sinagoga de Satanás, queriendo decir que ellos se reunieron para planificar su ataque contra la iglesia, haciendo la voluntad de Satanás. Ahora, pudieran haber dicho que eran sinagoga de Dios, pero eran todo lo contrario. Lamentablemente, la hostilidad de la población judía de la ciudad de Esmirna hacia el cristianismo no era nada nuevo. Eran acusaciones graves y faltaban también, aparte de esas acusaciones, mucho a la verdad. No decían la verdad de las cosas. Entonces habían más acusaciones. Inventaban todo contra ellos y por odio que les tenían, entonces era que inventaban todo lo que ellos inventaban. El libro de Hechos a veces registra tal oposición inspirada por Satanás, porque Satanás es el que empezó a mover esas situaciones ahí de todas las oposiciones que estaban llevando a cabo en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, hermanos, hay más de 25 o por lo menos 23, digamos, citas bíblicas que hablan de esa hostilidad a los cristianos. No vamos a poder ver todas, porque en realidad son muchísimas, pero sí les voy a rogar que presten atención. Todas estas citas, como ya yo se los he dicho en la clase de la iglesia, que ustedes la recibieron ayer, que era la de la iglesia, entonces van a recibir hoy, igual que ayer, yo les dije que les iba a mandar en la tarea todos los versículos en orden para que a ustedes les quede más fácil hacer la tarea.
Entonces yo les voy a mandar todos los pasajes. En este momento vamos a ver que como son muchos, entonces voy a darle los pasajes y sean como los bereanos. Recuerden que siempre les digo esto. Hechos 2:13. Presten atención y verá lo que dice de toda la tribulación y de todas las situaciones de hostilidad contra los cristianos en el libro de Hechos. Hechos 2:13. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Hechos 4 del 2 al 3. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Hechos 4:18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Hechos 5 del 17 al 18, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Hechos 5:28. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Hechos 5:40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Hechos 6, de 9 al 15. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Vea hasta dónde se llegó a decir esta mentira de Esteban. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, y se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Vemos cómo empiezan a decir cosas en contra de Esteban y cosas que no eran ciertas. Hasta el punto recordarán que Esteban es el primer mártir que aparece en la Biblia, y Esteban, por ser el primer mártir, muere apedreado. Vamos a ver Hechos 7, del 54 al 60. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y veo al cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones, porque así fue a punta de empellones, afuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y este Saulo es el que más tarde llegó a ser el apóstol Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y las ropas fueron puestas a los pies de Pablo. Hechos 8:1 dice, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban aquel día que se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Hechos 9, del 20 al 23. Y enseguida se dedicó a predicar a las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén persiguió a muerte a los que invocan este nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Están hablando de Saulo, están hablando de Pablo. Pero Saulo
cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Y después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo hasta hacerlo desaparecer. Hechos 12 del 1 al 4. En este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de soldados. Y cada grupo tenía 4 soldados. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Hechos 13 del 6 al 10. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, lo que significa ese nombre, Elimas, lo que significa es eso, hechicero, dice que se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador, piedra de tropiezo. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó sus ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Hechos 13, 45. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Hechos 14, 2. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Hechos 14, 19. En eso llegaron a Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud y apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Hechos 17 del 5 al 9. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritándoles: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa, y todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey. Y era verdad, Jesucristo, ¿verdad? Uno que se llamaba Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estos exigieron fianza a Jasón y los demás para dejarlos en libertad. Hechos 17:13. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar las multitudes. Hechos 18:6. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este les sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Hechos 18, del 12 al 13. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Denunciaron ellos, porque ellos llegaron y dijeron: mire, este hombre, denuncian esta gente, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Hechos 19, versículo 9. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. El camino está en mayúscula. ¿Por qué en mayúscula? Porque esos eran los primeros cristianos. La iglesia del Señor no tiene nombre. La iglesia del Señor, ellos nada más hablaban, los que estaban en contra de ellos, como la gente del camino.
Entonces dice, y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Hechos 23, donde se quedó 3 meses, como los judíos tramaban un atentado contra él, contra Pablo. Cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Hechos 21, 27 al 32 dice, y cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo en el templo y alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando, israelitas, ayúdennos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y sobre este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Recuerden que los griegos no podían entrar en las sinagogas. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido al templo. O sea, había todas las cosas que ellos pensaban sin que fuesen ciertas. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras e inmediatamente se cerraron las puertas y estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la ciudad y hacia la multitud, y al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. Hechos 23, 12 al 17. Muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino, pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió, lleve a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Entonces podemos ver que el libro de Hechos está cargado de situaciones que siempre era en persecución, en presión, en tribulación para los cristianos. Entonces, en Esmirna, como había ocurrido tan a menudo antes, la hostil población judía también hizo que la opinión pública se volviera contra los cristianos. La persecución de la iglesia en Esmirna alcanzó un punto culminante, hermanos, medio siglo después de esta carta, con la ejecución de un anciano obispo. Y ustedes ya lo han oído otras veces. Vamos a ver a Policarpo. Este anciano, que era pastor de la iglesia de Esmirna, que se cree que era el pastor de esta iglesia, en la que los judíos no creyeron y tuvieron una participación fundamental. La traducción del documento del segundo siglo, titulado La epístola encíclica de la iglesia en Esmirna con relación al martirio de Policarpo. Entonces, relata esa conmovedora historia de martirio de Policarpo. Y vamos a ver un poquito esta historia para que, hermanos, tengamos, como siempre les digo, la idea de que si vamos a ser perseguidos, Dios nos dará la gracia para poder soportar y no renegar si de verdad somos sus hijos. Si de verdad somos y le pertenecemos, no vamos a renegar. Entonces vamos a ver un poquito de este relato. Dice así, toda la multitud, maravillándose ante la nobleza de mente mostrada por el devoto y santo linaje de cristianos, gritó, fuera con los ateos, busquemos a Policarpo. Pero el muy admirable Policarpo, al oírlo y saber que lo buscaban, no se perturbó de modo alguno, sino que decidió permanecer en la ciudad. Y sin embargo, aquí vemos el poder de Dios sobre este pastor, que le da la fuerza que necesita para enfrentar la situación. Entonces dice que
al oírlo y saber que lo buscaban, no se perturbó en modo alguno, sino que decidió permanecer en la ciudad. Sin embargo, en respecto al deseo de muchos, fue convencido de que la abandonara. Partió, por lo tanto, a una casa de campo no muy distante de la ciudad, y allí permaneció con algunos amigos, ocupándose noche y día solamente en la oración por todos los hombres y por las iglesias en todo el mundo, como era la costumbre de Policarpo. Y mientras oraba, se le presentó una visión 3 días antes de ser prendido, o sea, de que lo cogieran preso. Y mirad, la almohada bajo su cabeza le parecía que estaba ardiendo. Luego de esto, volviéndose a los que estaban con él, les dijo proféticamente: debo ser quemado vivo. Y quienes lo buscaban estaban cerca. Partió para otra casa, hacia donde sus perseguidores lo persiguieron de inmediato. Y cuando no lo encontraron, apresaron a 2 jóvenes que estaban allí, uno de los cuales, cuando fue sometido a tortura, confesó. Así que fue imposible que pudiera seguir oculto, ya que quienes lo traicionaron eran los de su propia familia. Los de su propia familia. Entonces el Irenash, cuyo oficio es el mismo que el de Cloronomus. Voy a explicarles qué es un Irenash, o qué era un Irenash. Era un oficial militar que había estado en el Imperio griego, encargado de mantener la paz y la seguridad en las provincias. Los romanos tuvieron también inerarcas para cuidar de la tranquilidad de su pueblo. Y ellos se le habían puesto ese nombre de Herodes a los inerarcas, pero de Roma. Entonces, uno de estos de Roma se apresuró a llevarlo al estadio. Todo ocurrió para que él pudiera cumplir su especial propósito, ser hecho participante con Cristo, y para quienes lo traicionaron pudieran experimentar el castigo del mismo Jesús, del mismo Judas. Entonces podemos ver cómo esta gente empezó a tener esta situación tan dolorosa, que estaban viviendo persecuciones y todas las cosas que ellos estuvieron sufriendo a causa de todos los inventos y todas las mentiras que hacían en contra de los cristianos. Entonces tenemos que tener presente que quizás el Señor, pues a nosotros nos va a tocar parecido. Tenemos que saber que posiblemente habrá persecución, y si hay persecución, pues el Señor estará con nosotros. Tenemos que ser fuertes, tenemos que tener eso en mente. No les estoy asegurando que habrá una persecución, pero es muy probable que exista esa persecución para los verdaderos hijos de Dios. Y ahí es cuando dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué perseveró? Porque era salvo precisamente, por eso perseveró. Y no le importó dar su vida. Entonces, hermanos, vean qué importante que es y cómo Policarpo no se esconde. Ahora, esta lección de Policarpo o este estudio de Policarpo no termina. Vamos a ver todo lo que Policarpo pasa en cuanto a que cuando lo agarren preso y el tiempo de que él tratan de convencerlo de que blasfeme contra Jesús, de que niegue su nombre, de que adore al emperador. Vamos a verlo todo eso en la próxima lección, si Dios no lo permite. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos con esta lección de la segunda venida de Cristo. Yo espero que les quede claro, y si tienen alguna duda, ya ustedes saben que me pueden escribir. Y debajo de la tarea les dejo todos los versículos que tratamos en esta lección, para que ustedes, cuando hagan la tarea y yo les hable de algún versículo que tengan que rellenar, pues busquen ahí en los versículos y les queda más fácil y no tengan entonces mucha complicación con la tarea. De verdad, hermanos, ha sido un enorme placer estar con ustedes y darles la clase del día de hoy. Espero la otra semana, si Dios lo permite, estar nuevamente con ustedes y traerles una clase más de la segunda venida de Cristo. Yo creo que están haciendo muy bien el trabajo, están haciendo muy bien las tareas, y hermanos, realmente ha sido de muchísima bendición. Como siempre les digo, sigan adelante,
perseveren en la palabra, no abandonen la palabra del Señor. Sean como los bereanos en todo momento. Estoy muy contenta con ustedes y recuerden también igual la lección de la iglesia. Es también cada 15 días y vamos a seguir trabajándola igual como la hemos venido trabajando. Y ayer que les envié la de la iglesia, pues es de suma bendición que hoy también yo pueda enviarles más bien la otra, que es hablar sobre la segunda venida de nuestro Señor. Hermanos, ha sido un placer. Vamos a terminar igual, como siempre, haciendo una oración. Padre de la gloria, te damos las gracias, te bendecimos, te alabamos y te adoramos por lo bueno que tú eres, por todas las cosas que tú nos das, Señor. Y te quiero pedir, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, que implantes esta enseñanza en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas, y que todo sea para la honra y la gloria tuya, Señor. Ayúdeles a poderlo guardar y atesorar, y que ellos puedan crecer, Señor, en tu verdad. Que sigamos adelante con estas lecciones, Señor, que dejan tanta enseñanza y que nos muestran perfectamente en cuál iglesia nosotros estamos. Padre, yo te ruego en el nombre de Cristo que hagas que esta lección sea completamente, Señor, entendible para los hermanos y que ellos puedan atesorar tu palabra que es verdad, Señor. Todo esto es para tu honra y tu gloria. Líbranos, Señor, de la pandemia, a los que estamos aquí, a los que nos reunimos, a cada hogar representado. Líbranos, Señor. Guárdanos como nos has guardado hasta el día de hoy. Todo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche, que descansen y ya saben, empiezan a enviar las tareas cuando ya las tienen listas y ahí yo las voy calificando. Ya yo sé que todos siempre me sacan 100 y me alegra muchísimo, muchísimo el corazón de ver que siempre las tareas de ustedes vienen con esas notas o se van con esas notas más bien. Que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, de hoy en 8. O por lo menos ustedes me pueden ver a mí de hoy en 8. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, hermanos, les quiere mucho y que el Señor esté con todos nosotros y que guarden este conocimiento y lo atesoren, de verdad que lo guarden en su corazón. Dios les bendiga y que la pasen muy bien, chao.